Queridos hermanos, estamos hoy celebrando la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo. Solemnidad en donde nosotros adoramos a Jesucristo presente, verdadera, real y sustancialmente en las especies eucarísticas. Después de que el sacerdote pronuncia las palabras, en ese pedazo de pan, en ese poquito de vino, pasa a estar presente realmente Jesucristo, con su cuerpo, con su sangre, con toda su divinidad. Y para comenzar este sermón, quisiera traer a colación el ejemplo de un testigo de la fe, que fue el cardenal Van Thuan. El cardenal Van Thuan fue primero obispo en Vietnam, y él, en el siglo pasado, quedó preso bajo el régimen comunista. Y él estuvo 13 años preso bajo este régimen, contrario a la fe. Y él, a lo largo de esos años, fue escribiendo, fue tomando notas y reflexiones, y también escribiendo como una autobiografía, en donde va narrando los sucesos que él fue viviendo a lo largo de estos años. Y él cuenta que en esos 13 años, 9 años estuvo preso, solo, aislado, en una celda de no más de 2 por 3 metros, sometido a distintas torturas. Después de esos 9 años sí estuvo preso con otras personas. Esos 4 años estuvo junto a otras personas, pero también preso. Y Van Thuan va a ir sacando muchas reflexiones, sobre todo sobre la Eucaristía. Él, gracias a Dios, pudo celebrar todos los días, mientras estuvo preso, siempre de manera escondida y ingeniándoselas para que no lo descubran, pudo celebrar la misa en la palma de su mano, con 3 gotas de vino y 1 de agua. Él contaba que rezaba la misa de memoria, y él decía que fueron las misas más bellas de su vida. Después también se las ingeniaba para, con una bolsita, un paquete de cigarrillos, hacer de eso un sagrario y llevar a Jesucristo siempre presente en su camisa. Entonces él podía hacer adoración y además podía administrarle la comunión a otros fieles católicos que también estaban presos. Pero él, en toda esa cruz, en ese momento que estaba viviendo, que Dios permitía que viviese, él decía, en realidad se decía a sí mismo: tú crees en una sola fuerza, en la Eucaristía, en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él será el que te dará vida. Él será el que te dará vida. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué es este sacramento? ¿Por qué hombres como el cardenal Van Thuan, para poder celebrar la misa, tuvo que puso en riesgo su vida para no dejar de celebrar la misa? ¿Qué es este sacramento que devuelve la alegría y la esperanza a hombres condenados a trabajos forzados y morir lentamente en oscuros calabozos? Tiene que haber algo, o tiene que haber alguien que dé vida realmente. Entonces quisiera primero analizar cómo este sacramento fue instituido, cómo fue creado este sacramento, en las circunstancias donde fue, como decíamos, instituido. Como ustedes bien saben, después del pecado de nuestros primeros padres, Dios prometió prometió un redentor, la redención del género humano, y Dios fue interviniendo de maneras sucesivas, de manera particular con el pueblo de Israel. Pero si ustedes bien recuerdan, el sacrificio principal fue el sacrificio del Cordero Pascual, cuando Dios les mandó por medio de Moisés que sacrificaran el cordero, que pintaran el dintel de las puertas, porque esa noche iba a pasar el ángel exterminador que iba a matar a los primogénitos de Egipto, y así el pueblo se iba a ver liberado. Además de sacrificarlo, tenían que comerlo. Bueno, Jesucristo instituye este sacramento en ese ambiente, en la Pascua judía. Este cordero sacrificado, cuya sangre lo salvó de la muerte y del cautiverio de Egipto, ahora es figura de Cristo.
que muriendo en la cruz derramó su sangre y nos salvó de la muerte eterna. Al pueblo de Israel lo salvó de la esclavitud, a nosotros nos salvó de algo peor, de la muerte eterna, de la condenación. Jesús muere en la cruz el Viernes Santo en el Calvario y allí entrega su cuerpo y su sangre. Durante la celebración del sacrificio del Cordero, como decíamos en la Pascua judía, en la cena de la Pascua judía, y a pocas horas de entregar su vida, Jesucristo dice: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado. Y luego cogió el cáliz y dijo: tomad y bebed, que esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Entonces Jesucristo instituyó este sacramento en un contexto de sacrificio. Es el mismo sacrificio, el de la cruz, porque el sacerdote de la Eucaristía es el mismo sacerdote de la cruz. La víctima de la Eucaristía es la misma víctima de la cruz. Y el acto oblativo de la Eucaristía es el mismo acto oblativo de la cruz. Es el mismo, la misa, la celebración de la misma es la perpetuación del sacrificio de Cristo en la cruz, ahora bajo las especies eucarísticas. Entonces, ahora ya va quedando más clara la primera pregunta: ¿qué es este sacramento? A esta primera pregunta que nos hemos hecho, es el sacrificio que da vida al mundo. Por eso hombres como el cardenal Bantuán y tantos testigos de la fe, nuestros mártires, estuvieron en peligro por el hecho de celebrar la misa, de querer comulgar, de querer administrar la Eucaristía. Y ahí se entiende también las palabras de Jesucristo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Tendrá vida eterna. Pero hay otra pregunta que nos podríamos hacer. ¿Por qué hombres como el cardenal Bantuán no quisieron dejar de celebrar la Eucaristía ni siquiera en situaciones infrahumanas? En esas situaciones que hemos descrito, de presos en una celda. Y hay otra respuesta, y está en las palabras de la consagración. Allí tenemos que ir a buscar la respuesta. Jesús dijo, y el sacerdote ministerial, cuando repite las palabras, dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y si Jesucristo lo dijo, hay que creerle. Él es veraz, Él es verdad, Él nunca va a mentir. Él instituyó ese sacramento. Y cuando el sacerdote pronuncia esas palabras, el Espíritu Santo desciende y se obra la transustanciación. Cambia esa materia, deja de ser pan para ser el cuerpo, y cambia esa materia de vino, aunque los accidentes, aunque mi gusto perciba otra cosa, ahí está el cuerpo y ahí está la sangre de Cristo. Ahí está la gracia. Y no solamente está la gracia, sino está el autor de la gracia. Como decíamos al inicio de la misa, está Jesucristo todo, su alma, su divinidad verdadera, real y sustancialmente presente Jesucristo en las especies eucarísticas. Por eso, repetía nuevamente Bantuán, tú crees en una sola cosa, tú crees en una sola fuerza, en la Eucaristía. Será ella quien te dará vida. Y además, el cardenal Bantuán y muchos hombres sabían que realmente Cristo estaba presente en el Santísimo Sacramento del altar. Pero además, sabían estas personas que querían que Jesucristo fuera comulgado, que realmente se ofreciera este sacrificio por los pecados del mundo y para que Jesucristo, su cuerpo y su sangre fueran comidos. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Hemos escuchado, y era lo que las palabras que le decía Jesucristo a sus discípulos: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Vida eterna. Entonces, de esta comunión, cuando uno comulga, ¿qué beneficios podemos mencionar? ¿Qué beneficios toma el alma? Saca el alma de esta comunión.
Primero, como decíamos, ahí está la gracia y está el alimento para el alma, porque no solamente está la gracia, sino está el autor de la gracia, está Jesucristo. Entonces viene como alimento de mi alma, viene como alimento para yo crecer en santidad. Es el alimento y la bebida bajados del cielo para alimentar mi vida, para alimentar mi alma y así afrontar el camino que me llevará a la vida eterna. Pero además, cuando el alma comulga, entra en una comunión del todo particular con Dios. Porque Jesucristo está presente en la Eucaristía y viene a morar en tu alma. Cuando tú comulgas, Jesucristo viene a morar en ti. Y hay como una fusión, hay una unión del todo particular. Hay una fusión del alma con Dios y de Dios con el alma, que no se da de otra manera. La semana pasada hemos celebrado la Santísima Trinidad y reflexionábamos cómo Dios moraba en el alma. Pero en esta unión hay una unión del todo particular. Es como que el alma queda fusionada con Dios. Una intimidad del todo particular. Ahora, queridos hermanos, entendemos por qué hombres contemporáneos como los nuestros fueron capaces de poner en peligro su propia vida para poder participar de este augusto sacramento. Sabiendo lo que este sacramento contiene y viendo el excelso ejemplo de estas personas, tenemos que preguntarnos 3 cosas. Primero, ¿cuál es mi actitud frente al sacrificio de la misa? Como dijimos, la misa es verdaderamente sacrificio, la perpetuación del sacrificio de Cristo. Bueno, yo estoy llamado también a ofrecerme con Cristo, porque Cristo se ofrece por mí. Entonces yo ofrecerme con Cristo en la Eucaristía. Segundo, ¿cuál es la actitud que yo tengo frente al Santísimo Sacramento? La actitud de adoración, de realmente adorar a Jesucristo presente bajo las especies eucarísticas. Y tercero, examinar mi forma de comulgar. Cuando comulgo, cuando entro en esa intimidad tan particular con Jesucristo en la Eucaristía. ¿Cómo es mi diálogo con Él? ¿Qué le digo? ¿Qué le pido o qué le agradezco? El progreso del alma se reconoce del fervor que le tengamos a la Santa Comunión, del deseo de visitar a menudo a nuestro Dios prisionero en el Santísimo Sacramento, pero en el Sagrario. Pidámosle hoy a la mujer eucarística, a la Virgen María, la gracia de poder seguir profundizando en este augusto sacramento, para poder sacar provecho para nuestra alma. Y ahora que hace poquito hemos podido, que ha muerto este padre español, el Padre Jesús, él siempre haciendo alusión a la misa y a la Eucaristía, él decía: allí está todo y sin Él no hay nada. Que la Virgen nos alcance la gracia de tener esa fe, de que realmente ahí en el altar está todo lo que necesitamos para nuestra salvación y sin Él no hay nada. Que la Virgen nos bendiga.